Lucas capítulo número 11, versículos 1 en adelante. Queremos decirle también que ayer estuvimos ahí en la iglesia del pastor Roy Nájera, ¿sí? Así que fue muy lindo ese tiempo, ¿sí? De participar con los hermanos, ¿sí? Hoy vamos a hablar sobre enséñanos a orar, ¿sí? Enséñanos a orar. Bueno, esto de la oración en realidad es algo tan largo, vamos a decir, o sea que para aprender el tema de la oración y poder tener esa claridad lleva un tiempo, ¿sí? Lleva un tiempo. Así que vamos a ver esto que dice acá, dice capítulo número 11 de Lucas. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Gracias, hermana. Sí. Y dice la palabra, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Señor, al hablar esta palabra esta mañana, que tu Espíritu nos guíe, Señor, y aquel ruego, aquella súplica, aquel pedido que te hizo aquel discípulo, Señor, se transforme para nosotros también en un pedido, en un ruego, en una súplica, para poder entender, Señor, las cosas, poder entender lo que tú quieres hacer. Señor, enséñanos, muéstranos el diseño del Espíritu para este tiempo. Levántanos, Señor, y danos fortaleza, Señor. Llénanos de gracia, llénanos de fuerza. Llénanos, Señor, de aquella visión clara para entender esta tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, esta palabra sobre la oración me estaba acordando de que alguna vez, en algunos años, hemos hablado bastante sobre algunas palabras sobre la oración. Pero creo que todavía tenemos que seguir aprendiendo. Está muy rico el chocolate, hermana.
Está muy bueno, ¿eh? La verdad, está muy rico. Me voy a aprovechar este tiempo, no importa que estemos por internet, total, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Siempre nos cuidamos por internet y al final, ¿no? Ahora los hermanos que no vinieron, lo lamento. Lamento. Bueno, sí. Una de las cosas que más llama la atención de la vida del Señor, como la vida de la iglesia primitiva, era este tema de la oración. ¿Sí? Y fíjense ustedes que cuando esto comienza, dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, ¿no? Él estaba ahí orando y mostrando de la oración. O sea que de alguna manera él estaba como dando una señal, porque los discípulos estaban esperando que él terminara. O sea que, a ver, hay una manera de orar, o hay una forma en que uno puede decir, está orando. ¿Cuál creen ustedes que podría ser las señales o lo que nosotros pudiéramos ir y decir, el Señor está orando? ¿Cómo sabríamos nosotros que Él estaba orando? Estaba apartado en un lugar comiendo sandía. ¿Qué estaba? ¿Cómo? Estaba apartado, muy bien, se iba, le decía, a ver, déjenme, ¿no? Comunicaba y había algo, porque si uno iba a verlo, ¿cómo sabía que estaba orando y no haciendo otra cosa? Estaría tal vez postrado, arrodillado, ¿sí? O sea, había una actitud física que nos mostraba que estaba orando, ¿sí? Una de las cosas que siempre me pasa es lo siguiente: cuando yo veo a alguien orando, se produce como un temor. ¿A usted no se le produce un temor cuando ve a alguien de rodillas? ¿Sí? O sea, está arrodillada la persona, ¿sí? Pero cuando está arrodillada la persona, uno es como que, dice, ¿no? Es como que está la persona haciendo algo especial, ¿sí? Y esto para nosotros es muy importante. Es muy importante que nosotros empecemos a darnos cuenta de que cuando el Señor estaba orando en ese lugar, ¿sí? Dice la palabra que cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Una de las cosas que me llama la atención también de este pasaje es esto que dice uno de sus discípulos, no todos. O sea que de alguna manera también la oración, ¿no? El tiempo de oración a veces no se valoriza por muchos. ¿Sí? La mayoría de las personas en realidad no valorizan la oración. Cuando digo, no es que no oran de vez en cuando o hacen alguna oración. Y ellos, y este discípulo, que fue el único que pidió, ¿no?, que se le enseñase a orar, como los discípulos de Juan, o Juan le enseñó a sus discípulos. Entonces acá también nosotros tenemos esto de empezar a darnos cuenta de que la oración es algo sumamente como importante, pero a la vez que es importante, nos cuesta entrar en ella. ¿Sí? O sea, entrar en la oración como una actitud, una actividad continua, ¿sí?, es difícil de entrar. Yo he conocido personas, ¿sí?, que se dedicaban a la oración y
no eran importantes. La otra cosa es que la oración a uno no lo hace visiblemente importante. ¿Sí? O sea, la persona que ora normalmente visiblemente no es importante. Entonces necesitamos como empezar a darnos cuenta de que la oración requiere, es como una tarea. Hay personas que yo conocí que tenían, por ejemplo, un cuaderno de oración, incluso todos los días como un estilo, un devocional, pero donde registraban incluso las cosas que habían pedido o las cosas que estaban en petición. Y algunos de ellos que recibían respuestas, colocaban la respuesta en ese día, ¿sí? Porque el Señor había respondido, pero lo hacían de forma muy disciplinada. También la oración ha generado a través de los tiempos un avivamiento, ¿sí? O sea, la oración a través de los tiempos ha generado avivamientos. Yo, el que me acuerdo y el que les voy a mencionar ahora, es porque lo conozco más de cerca, pero no significa que no hayan otros lugares o otras situaciones que produzcan esto, ¿sí? Me acuerdo que en Chile, cuando yo leí la historia, que no fue hace mucho tiempo tampoco, del avivamiento, ¿sí? En Chile había esto de que se reunían a las 5 de la tarde durante un año más o menos. A las 5 de la tarde se reunían los hermanos en una iglesia solamente a orar. O sea, no había palabra, no había nada más que oración. Todos venían a las 5, se arrodillaban, a las 6 se levantaban y se iban. Todo el tiempo fue de esa manera. Hasta que un día empezó el Señor a moverse y fue como que el Señor se moviera y ellos quedaran solamente como personas atraídas por Dios. Y ahí comenzó un avivamiento, un despertar que se ha prolongado durante muchos años. O sea que la oración es algo muy valioso, muy valioso. Y si nosotros entendemos eso, también vamos a entender el valor de esto. También yo me acuerdo que más o menos entre los 18 y 19 años, ¿sí? Yo había caído en un estado como de desánimo, de desaliento, ¿sí? Y no quería ya ir a la iglesia tampoco, no quería saber nada. Por eso que yo entiendo a los hermanos cuando no quieren ir a la iglesia. El desánimo es muy grande y uno dice, ¿para qué? Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Se pierde la esperanza, se pierde la motivación, ¿sí? A pesar de que uno sabe que hay Dios. Y me acuerdo que durante varios meses, ¿sí? Todos los días, ¿sí? Lo único que yo pude hacer durante ese tiempo fue pedirle al Señor que me ayudara. Siempre me acuerdo, y me arrodillaba a las mañanas, ¿sí? Y en el único lugar donde tenía espacio para arrodillarme era en el baño. ¿No? El baño es el mejor lugar para orar, ¿no? Porque nadie te molesta. No, en el baño, ¿no? Sino siempre hay alguien, ¿no? que va a intentar hacer algo. Entonces, y me acuerdo que me pasé un tiempo, unos meses, todos los días orando sin que ocurriera absolutamente nada. No era como que había nada, pero había en mí la esperanza de que en algún momento el Señor respondiera. Y así fue, después de un tiempo, el Señor oyó y el Señor me habló y yo pude entender cosas que hasta antes no la había entendido. Es importante la oración, es importante la oración. La oración es algo muy especial. Por eso él decía, Señor, enséñanos a orar como Juan también enseñó a sus discípulos. Pero no es fácil entrar en la oración, no es fácil. La persona que encuentra facilidad en el orar, ¿sí? Lo hace después de tiempo, ¿sí? Después de tiempo puede arrodillarse y empezar a orar, ¿no? Y entrar en comunión con el Señor, pero necesita entender que no es fácil,
¿sí? Usted tiene que darse cuenta de que no es fácil, por eso las personas no oran, por eso los resultados a veces tampoco son buenos, porque no podemos entrar en oración. ¿Qué cosas hay que, una vez que uno empieza a orar, qué cosas son las que uno tiene que considerar como importantes, como vitales? Cuando en el versículo número 2 el Señor dice, y les dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bueno, o sea, acá la primera cosa que vamos a poner atención en la oración es que la oración no se va a referir a nosotros, ¿no? O sea, para que la oración empiece como a dar fruto, a crecer, a desarrollarse, ¿qué es lo que tenemos que empezar a darnos cuenta? De que no se trata de nosotros. Bueno, y ahora le voy a explicar algo que es muy importante, es muy importante. Pero mire, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro, ¿no? La primera palabra es Padre, o sea, en la oración, y acá es donde es como que tenemos que tomarnos fuertemente de esta palabra y es como decirle, Señor, queremos aprender a orar. Usted nos dice, uno ya sabe orar, sí, pero nos olvidamos cómo orar, porque es dirigirnos a nuestro Dios como Padre. Y acá es donde vienen los conflictos, el primer conflicto con los padres. O sea, yo le voy a decir a Dios Padre, pero tengo conflicto con mi padre. Entonces, ¿cómo le digo Padre a un Dios que fue el que me dio el Padre o las circunstancias que rodearon que ese Padre, ¿no?, estuviera, pero de alguna manera yo tengo conflictos? Entonces, la primera cosa que tengo que empezar a darme cuenta es que para orar yo tengo que atender las cosas con mi Padre. Darme cuenta de que mi Dios es mi Padre. Bueno, y eso cuesta, ¿sí? Y acá es donde va, es como la primera frase, pareciera que el Señor la dice así nomás, pero el Señor lo que está haciendo, está enseñándonos, recuerde, ¿no? Y cuando alguien enseña, ustedes saben esto, cuando alguien enseña, no se enseña todo, se enseñan algunas cosas que van a conducir a otras, y ese estudiante o aquella persona que estudia o aquella persona que está siendo enseñada se va a esforzar en aprender, en tomar todo lo que se le está enseñando y más de lo que se le está enseñando. Como decíamos, si usted esta mañana, usted quiere aprender, quiere crecer, bueno, la primera cosa es como tomar nota o registrar o decir, esto es importante. Acá, ¿no? A medida que vamos hablando, inmediatamente uno va diciendo, bueno, acá yo tengo un problema. Acá yo tengo un problema. Anótelo, regístrelo, ¿sí? Mírelo, ¿sí? Trate de decir, Señor, ayúdame a grabar esto, porque ahora tengo que aprender algo más. O sea, el Padre nuestro, ¿sí?, que estás en los cielos. Eso también es importante, porque la oración, ¿sí?, la oración tiene que ver con el cielo, y el cielo es el que gobierna toda la tierra, toda la eternidad, todas las cosas. Entonces no podemos simplemente quedarnos con decir Padre nuestro, ¿sí? El Padre es la relación, pero ese Padre, ¿dónde está? Está en los cielos. ¿Y cómo se accede al Padre que está en los cielos? Por medio de la oración, ¿sí? O sea, suponemos
Y también acá va a suponer que el que está orando es un hijo. No es alguien que no es hijo. Acá hay un hijo orando a su padre, ¿sí? Estás en los cielos. Bueno, después dice, santificado sea tu nombre. ¿No? Santificado sea tu nombre. Esta es una de las cosas que es más difícil de entender en la relación con el Señor. Porque yo le estoy diciendo a Él, santificado sea tu nombre. Entonces uno dice, ¿cómo yo puedo santificar al Señor? ¿Cómo yo puedo santificarlo? Y acá viene entonces esta parte que es muy importante, es darme cuenta de que yo tengo que hacer en esta relación con mi Padre, tengo que declararlo santo, o sea, apartado de toda otra realidad, apartado de todo. Él es mi Padre único. Eso es lo que está diciendo, que refiere en realidad a qué cosa? Al primer mandamiento. ¿Sí? Yo soy el Señor tu Dios, Él dice. Cuando Él dice, yo soy el Señor tu Dios, nosotros ¿qué decimos? Tú eres el único Señor mío. ¿Sí? Y tú eres aquel, yo lo aparto de todo, no hay nadie como tú. Cuando cantamos todas esas canciones que dicen, no hay nadie como tú eres único. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos haciendo santificándolo. O sea, lo apartamos de todo y en esa relación de oración es donde empieza a producirse entonces esto como que el cielo se abriera. El cielo se abre. ¿Por qué se abre? Porque hay alguien que está acomodándose, hay alguien que está coordinando las cosas con el cielo. Aleluya. Venga tu reino, ¿no? Y acá empezamos con un pedido. Venga tu reino. ¿Vieron? Todavía no hemos hablado nada de nosotros. Nosotros pensamos, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros vamos al Señor, que la primera cosa que hacemos es exponer nuestros dolores, exponer nuestros quebrantos, nuestras amarguras. Pero acá, ¿qué nos está mostrando? Que no va así, ¿no? ¿Qué es lo que nos está mostrando? Nos está diciendo, primero que todo, nos vamos a referir a Él como Padre. ¿Sí? Es como que uno aguanta, vamos a decir así, las ganas de hablar. Uno aguanta el deseo de que se produzcan cosas, de que se me resuelvan los problemas. ¿Por qué? Porque hay alguien más importante, ¿sí? El centro del universo no soy yo. ¿No? También cantamos una canción, ¿no? El centro de mi vida eres tú. No soy yo mismo, pero nosotros, a medida que estamos en la vida, incluso más, nos alegramos tanto con nuestras victorias que nos pertenecen como a nosotros y no nos alegramos tanto con las victorias del Señor. Venga tu reino, entonces. Otro pedido, venga tu reino. O sea, esto era lo que predicaba el Señor cuando Él hablaba, cuando vino Juan el Bautista. ¿Qué predicaban? El reino de Dios. El reino, la autoridad de Dios en medio de nosotros. Y decía, también acá dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad. Fíjense ustedes, otro pedido más que no tiene que ver con nosotros. Hágase tu voluntad. Venga tu reino. ¿Vieron ustedes las palabras? Miremos de nuevo. Padre nuestro, que estás en los cielos, no tiene que ver con nosotros. Santificado sea tu nombre. Otra acción más que tiene que ver con Él. Venga tu reino. Otra acción más que tiene que ver con Él.
hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Fíjense ustedes, ahora, uno dirá, pero estas cosas uno las puede decir de vez en cuando, algunas veces, pero quiero mostrarle hoy que hay cosas que son, pero muy importantes, muy importantes. Pero antes de entrar en esas otras, vamos a pasar de Él a nosotros. Vamos a pasar de Él a nosotros. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Fíjense ustedes, estamos aprendiendo a pedirle al Señor. ¿Cómo se le pide al Señor lo diario? ¿Cómo se le pide al Señor lo diario? Día a día se le pide al Señor lo diario. Dice, el pan nuestro de cada día. Cada día. Hoy es lunes, Señor. Dame lo que corresponde al lunes. ¿Está bien? O sea, dame lo que corresponde al lunes. Ahora es martes. Dame lo que corresponde al martes. Dánoslo hoy, ahora, Señor. Es como que esto tiene como una premura, ¿sí? Estamos apurados con el pan nuestro de cada día, ¿sí? O sea que esto es muy importante. Entonces nosotros necesitamos empezar a entender que hay cosas que son como eternas. Todo lo que se refiere a Él es eterno. Bueno, ¿se acuerdan ustedes en Apocalipsis cuando se habla de las copas? Las copas de la oración. ¿Se acuerdan ustedes qué tuvo que hacerse en Apocalipsis para que las cosas se apuraran? ¿Se acuerdan? Le echaron a la copa. ¿Qué le echaron a la copa? Aceite. ¿No? ¿Y qué era el aceite? Era la oración de los santos. O sea, faltaba aceite, ¿dónde? En las copas, porque los santos habían descuidado, ¿qué cosa? La oración. Bueno, hay cosas en algunas ocasiones donde, por ejemplo, si uno tiene un árbol y tiene un hacha y va a derribar ese árbol con un hacha, usted lo que tiene que aprender es a saber dónde golpear para quebrar ese árbol. Bueno, la oración es lo mismo. Es como que hay veces que nosotros no sabemos hacer las cosas, ¿sí? No las entendemos. Pensamos que todo funciona igual, que todo es de la misma manera. Y necesitamos empezar a entender que no todo es igual. Dice la palabra entonces, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Bueno, entonces, hay una eternidad que necesita oración y nuestro sustento también necesita oración. Fíjense ustedes lo que estamos diciendo, porque estamos hablando del pan, que es el elemento esencial de la comida. ¿Sí? El pan es el elemento esencial de la comida. Y la harina de la que estamos hablando no es de la 4.0, sino estamos hablando, digo esto, de aquella harina que se hacía antes, en otras épocas, que no causaba el daño que causa hoy. ¿Sí? Hoy uno come harina y va muriendo despacito, ¿sí? Con harina. Pero no estamos hablando de esa harina, estamos hablando de un pan, ¿sí? Que te alimenta, que trae vitaminas, que te da fuerza. Y estamos hablando entonces diciendo, Señor, lo del día de hoy, dámelo. Y hay algo más que se refiere a nosotros. Y perdónanos nuestros pecados. Porque también nosotros perdonamos
a todos los que nos deben. Bueno, esta palabra deber es la idea de deuda. ¿Me escuchan bien ahí atrás, no? ¿Se escucha bien? Bueno. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Bueno, este pasaje es un pasaje que hay que tomarlo con cuidado. Cuando digo tomarlo con cuidado, es mejor que lo lea varias veces y para decir lo voy a hacer. Porque dice, perdónanos nuestros pecados. ¿Sí? Rogar por nuestros pecados, ¿sí? No es difícil a veces porque no queremos, porque no confesamos, porque no nos apartamos. Pero dice, yo creo que hay algo más difícil. Porque dice, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¿No? Y acá no es fácil perdonar a todos los que nos deben. Y esa deuda, está hablando de una deuda de dinero. Ustedes saben que, bueno, no vamos a entrar en esto hoy, pero en la ley, ¿sí? Hay muchas cuestiones que tienen que ver con el dinero o que tienen que ver con el sustento, tienen que ver cómo ellos, ¿sí? Trataban el tema de las deudas. ¿Sí? A los 7 años había un tratamiento sobre las deudas, a los 50 años, o lo que se llama el jubileo, hay otro tratamiento sobre las deudas, y las deudas quedaban en cero. ¿No? Y el Señor decía, cuidadito, decía, con que no practiquen esto. ¿No? No lo vamos a hablar hoy, pero habla sobre las deudas. O sea, perdónanos así como nosotros perdonamos. O sea, de nuevo, hay una regla en Dios que depende cómo yo aplico, es la que se me pide. O sea, si se me perdona mucho, ¿qué es lo que se espera de mí? Que perdone mucho. Si se me ha amado mucho, ¿qué se espera de mí? Que yo ame mucho. ¿Sí? Perdónanos a todos los que nos deben, ¿no? Y nos dice después, y acá está la otra, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Sí? La tentación es la prueba. ¿Sí? Ninguno de nosotros nos vamos a escapar de la prueba. ¿Sí? Así que hay que orar mucho. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor le dijo, ¿a quién le dijo esto? A Pedro. ¿Qué le dijo? ¿Qué dice la Biblia ahí? Satanás os ha pedido para zarandearos. Eso es la prueba. Sí, pero yo he rogado. Entonces, si el Señor rogó por Pedro, igual le vino la prueba, ¿no? Es por algo. O sea, acá no es cosa de ser valientes y decir, yo nunca voy a negar al Señor. Lo más probable es que lo vamos a negar. Pero ¿qué es lo que tiene que haber alguien? Ahí está la oración. ¿De quién? La oración de la iglesia. La oración de los hermanos, donde a veces tenemos cara de que nos va a venir la prueba. ¿Vieron ustedes? Usted nunca vio un hermano que le va a venir la prueba. Ya le va a venir. Tiene cara. Está delatado por la cara. Es que el Señor coloca en las facciones, algo va a pasar. Y entonces, pero el Señor no dice, bueno, y si ven eso, si va a venir la prueba, no se preocupen, que el hermano se haga cargo, que se arregle como pueda. No, ¿qué dice? Hay que orar, hay que aprender. ¿Vieron ustedes? No es solamente orar, no es solamente decir, Señor, ayúdame, ¿sí? Como inicialmente uno lo haga, sino tiene que haber un momento donde nosotros podemos distinguir y decir, Señor, nuestros hermanos, la iglesia, ¿sí? Está para pasar. ¿Sí? Está para pasar,
va a pasar, ¿sí? Necesitamos, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces ya llevamos 3 para nosotros. 1, el sustento. 2, tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. 3, no nos metas en tentación. Si no nos metas en la tentación, porque uno parece que no va a entrar en la tentación, pero entra, ahí entra. Bueno, y el Señor, entonces, con esto nos enseña un montón de cosas. A ver, repasémosla solamente para asegurarnos, para poder pasar a la otra parte. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que aprender a decir? Padre, como los bebés, como los niños que empiezan a crecer y aprenden a decir Padre. Padre nuestro, ¿no? 1, ¿no? 2, ¿qué es lo que tenemos que aprender ahí? Que estás en los cielos, ¿sí? No estás acá, no eres como nosotros, ¿sí? No es como yo. Hay una canción que creo que a alguien canta, no es como yo, ¿sí? También dice, la palabra dice, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aprender a apartar el nombre del Señor de todo lo demás, ¿sí? Apartarlo de todo lo demás. Venga tu reino. 4. 5. Hágase tu voluntad, ¿sí? Hágase tu voluntad. Esas 5 cosas tienen que estar en la oración. Ahí tenemos que meternos y empezar a hablar en la oración. Después tenemos que ver sobre nosotros qué es lo que tenemos que suplicar, que es muy importante, el sustento. El otro es el perdón de los pecados. Nosotros perdonamos, a nosotros se nos perdona. ¿Sí? Nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Ahí vamos 2. Y tercero, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Si no nos metas en la tentación. Si no vaya a hacer cosas, hermanos, que a veces uno se mete en la tentación de boca de ganso, por andar hablando de más. ¿No? Por ejemplo, uno dice, bueno, ese hermano sí, a ese le pasa porque un descuidado, ¿viste? No nos metamos nosotros en la tentación, ¿no? Sino dejemos que el Señor, así como dijo el Señor, Satanás os ha pedido para zarandearos, que venga del otro lado, lo mismo a Job. ¿Se acuerdan ustedes? ¿No? El Señor mismo lo metió en la tentación, ¿sí? O sea, tengamos esa claridad para poder entender ahora el tema fundamental y central de toda la oración. Dice la palabra acá, les dijo también, ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Yo me llama la atención que le pide 3 panes. ¿Por qué no le pidió 5? ¿Por qué no le pidió 2? 3. ¿No? Dice, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? ¿No? Qué curiosa situación, ¿no? La situación del amigo a la medianoche. ¿Sí? Imagínense ustedes, a nosotros acá a medianoche, ¿qué horario sería la medianoche nuestra acá? Las 12 más o menos, ¿sí? Las 12 de la noche, acá hay una oscuridad con todas las luces que nosotros tenemos. No me quiero imaginar la medianoche de Israel allá en el Medio Oriente, ¿no? En esta época, hace 2000 años atrás, ¿cómo sería esa oscuridad tremenda, ¿no? Para ir a buscar, ¿no? 3 panes, pedir ayuda. ¿Sí? No tengo.
¿sí? Me vino un amigo. ¿Sí? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, no me molestes. Claro, no me molestes con tu pedido, no sé, arreglate, ¿no? La puerta ya está cerrada. Fíjense ustedes, varias cosas que el Señor nos dice en una parábola. ¿Qué nos está diciendo? Que hay peticiones que son difíciles de hacer. Que hay peticiones que cuestan, porque hay que salir a la medianoche. Segundo, tenés que enfrentar con ese amigo que es tu amigo, pero no a la medianoche con los niños en la cama. No sé, es como que hay algo acá que el Señor nos está como diciendo, tenemos que meternos en algo, hay algo que hay que hacer, un esfuerzo muy grande. Desde adentro le dice, no me moleste, la puerta ya está cerrada. ¿Qué le está diciendo? Las puertas de antes también costaban cerrarla. Ahora uno le pone una llavecita así nomás, pero antes las puertas de antes eran puertas más complejas, pesadas, ¿sí? O sea, la puerta ya está cerrada. ¿A quién nos hace recordar eso? A mí me hace recordar a la mujer sirofenicia, ¿no? Cuando ella venía por atrás y pedía ayuda, ¿no? Y el Señor le dijo, no está bien echar el pan, ¿no? A los perrillos, ¿no? No está bien, ¿no? Así que no te lo voy a dar, es lo que le estaba diciendo. Pero ella, ¿qué hizo? Abrió la puerta, ¿no? Abrió la puerta, o sea, la oración, fíjense ustedes, no presupone que nos quieren dar, presupone que no nos quieren dar. ¿Está bien? Entonces hay que hacer un esfuerzo, dice la palabra, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. No puedo, no quiero. ¿Qué cosa? No quiero. Uno presupone que lo que Dios hace es como dice, está esperando que uno le pida, Él desesperado para darnos. Hay algo acá que nos enseña esta palabra. Dice, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Por qué se lo va a dar? Fíjense usted, por su importunidad. Yo le recomendaría buscar esta palabra importuno y buscar todo un árbol genealógico de la palabra para poder entender qué es importuno. Importuno se refiere a algo o a alguien que causa molestia o incomodidad. El amigo que venía, fíjense ustedes, no se le iba a dar porque era amigo, era porque estaba causando una molestia, un horario que no tiene que molestar. Hay horarios donde nadie quiere molestar a otro, por ejemplo a las 3 de la mañana. ¿Sí? No se quiere molestar, ¿sí? Pero el importuno es alguien que causa molestia e incomodidad debido a su insistencia o presencia inoportuna. O sea, este le dijo esto y ¿qué hizo el otro? ¿Qué hizo el que venía a buscar el pan? Dame pan, necesito el pan. Y golpeaba y los niños se despertaban y lloraron, y hicieron todo un escándalo y se armó un enredo y los vecinos, ¿qué pasa acá? Que estamos durmiendo, ¿no? Todo un inoportuno. Pero ¿qué dice la palabra? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿No será que nuestra oración, no será que nuestro clamor
es muy bueno. Si usted no quiere dar, ¿qué le voy a hacer? Perdón, me voy a casa. Ya está, me voy. Amigo, no tengo que ponerte. Ya me dijeron que no. Desanimados. ¿Me entiendes? O sea, es como damos más valor a aquel que nos está diciendo que no, que nosotros sabiendo que es posible otra cosa, otra respuesta. Le dará todo lo que necesite. Y entonces dice, y yo os digo, y todavía no hemos llegado al punto central de la oración, ¿no? En esta parábola entonces, ¿qué es lo que se nos va a enseñar? A ser importunos. O sea, por eso, si usted clama a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, ¿sí? Hágalo. Hágalo. Entonces dice el Señor, dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Fíjense ustedes, no está, pidan y todo va a ser entregado inmediatamente. Entonces, pedid y se os dará, o sea que hay un cambio. Cuando yo pido, se produce un cambio en el cielo, porque el que oye es el Padre Celestial. Se produce un cambio. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Sí? Pero no es, ya nos mostró con la parábola, no es el llamado, Señor, sí, bueno, Señor, haga como quiera, total, las cosas van a seguir así. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, gracias, Señor, yo te amo y tú me amas, y está todo bárbaro. Bárbaro, está todo bien. Bueno, vamos, sigamos la vida. Ese, dice el Señor, ¿qué dice? Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Qué es pedir? Es rogar, es demandar a uno hacer alguna cosa, pedir gracia, pedir que por gracia se nos entregue. Señor, yo sé que no merezco, pero dámelo, lo necesito. Por eso que frente a las situaciones difíciles, clamamos más fácil. Clamamos más fácil cuando las cosas son más oscuras. Clamamos más fácil. ¿Qué es buscar? Es hacer alguna gestión para encontrar a alguna persona o cosa, encontrar a alguien, encontrar respuesta. No es quedarse ahí diciendo, bueno, el Señor no me responde. No, pasar tiempo hasta que uno reciba la respuesta, hasta que un día el cielo diga, basta con este, no lo soportamos más. No, que el trono de Dios diga, no aguantamos más a esta iglesia Restauración y Vida, ya no la soportamos más. Clama, pide, ya no más. Denle porque Él no van a parar. ¿Entienden lo que es? O sea, es como empezar a darnos cuenta de la oración. ¿Qué es esto de llamad? ¿Sí? El llamar tiene que ver con esto que hacía este hombre. Golpeó la puerta, gritó para adentro, hasta que el otro dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vieron ustedes? ¿Nunca llegaron a una casa así a la noche así? ¿No? Y golpear, y tener que golpear, y el otro de adentro dice, ¿quién es? ¿Qué está pasando? ¿No? Y empieza los gritos, ¡soy yo! ¿Quién? Y se produce, es llamar, hasta que las cosas ocurran. Aleluya. Señor, que esta mañana podamos tener esta claridad. Dice la Biblia, porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Aleluya. Entonces, fíjense ustedes, y sigue enseñando. Bueno,
Yo creo que esta enseñanza es muy grande, ¿sí? A pesar que la pidió un solo discípulo, pero es muy grande. Dice la palabra en el versículo 11, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Bueno, y acá cambia algo. ¿Qué es lo que cambia? Ya no solo la acción, sino de qué es lo que se nos quiere dar después de suplicar mucho. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, y acá está, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, buenos regalos a vuestros hijos. ¿Vieron ustedes? Esto es importante, regalos. ¿Qué es lo que el Señor quiere darnos? Regalos. Y ahora vamos a hablar de esto. ¿Cuál es el regalo? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y uno dice, pero no, pero la oración, finalmente la oración tiene que ver con pedir el Espíritu Santo. Es el regalo de Dios mientras Él vuelve. Es el regalo que Dios le da a la iglesia mientras Él vuelve. ¿Para qué? Para guiar, para conducir, para llenar, para satisfacer, para completar. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor decía, hasta ahora nada han pedido? Pedid y se os dará. ¿Sí? Pidan. ¿Qué es lo que nos está diciendo en el fondo? Después de toda la palabra, ¿qué es lo que le estaba diciendo en el fondo? Pidan al Espíritu Santo, pidan el regalo del Espíritu Santo, pidan al Padre Celestial y les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pidan, ¿por qué? Porque no podemos vivir el mundo en el que vivimos sin una presencia desbordante del Espíritu Santo. No se puede. Y ustedes se van a dar cuenta que cada vez esto se va a poner peor. El mundo en el que estamos se va a poner peor. Y si nosotros no tenemos la promesa del Espíritu Santo en sobreabundancia, nos vamos a caer completamente y no vamos a poder sostenernos, no vamos a poder ni siquiera orar. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer esta mañana? Darnos cuenta. El regalo más grande que el Padre le da a la iglesia para este tiempo, ¿cuál es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. No, la otra vez no podemos desarrollar y podemos ser derramados por el Señor y el Señor llenar los vacíos solo por la persona del Espíritu Santo. Pidamos al Espíritu Santo, pidamos que el Señor descienda y llene nuestra vida del Espíritu Santo, que venga el avivamiento, que venga el despertar. No somos quienes para pedirlo, no somos merecedores, pero también tenemos que saber que si no pedimos y viene, no vamos a poder sostenernos. No importa lo que seamos ni lo que sepamos, vamos a necesitar la ayuda del Espíritu Santo. Y cuando viene el Espíritu Santo, como en el libro de los Hechos, entran en acción los dones milagrosos, entran en acción los profetas, los pastores, los maestros, entran en acción, se entra en acción los ángeles, entra en acción aquellas cosas que son imposibles, como cuando Pedro estaba en la cárcel y vino un ángel y lo sacó de la cárcel. ¿Se acuerdan ustedes qué estaba haciendo la iglesia? Estaba orando. ¿Y se acuerdan ustedes qué pasó después cuando ellos oran también y dan gracias? ¿Sí? Y el lugar en el que estaban reunidos tembló, se completó. ¿Por qué? Porque habían entendido el tema de la
oración. ¿Qué discípulo sería ese? El que pidió que le enseñaran a orar era anónimo. Un discípulo anónimo. Hermanos y hermanas, también nosotros deseemos ser anónimos. Que nadie nos tome en cuenta, pero que cuando digamos y oremos, el cielo responda. Porque este discípulo que pidió, nosotros no sabemos su nombre, pero un día él va a ser tal vez el más importante, porque ese hombre pidió algo fabuloso, algo que parece poca cosa, pero es lo más importante. ¿Qué le enseñó el Señor? ¿Qué era lo más importante de pedir? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Sí? Olvidémonos de muchas cosas esta mañana, pero no te olvides de esta mañana llevarte esto. Necesitamos pedir el Espíritu Santo para proponernos todos los días. Está en la oración de las 12 horas. ¿Sí? Está en la oración de las 12 horas. ¿Sí? Está en la oración. Necesitamos empezar a decir, Señor, más. Vamos a dedicar más tiempo a la oración. Vamos a dedicar más tiempo. Así que bueno, esta mañana yo espero que el Señor te alumbre, nos ilumine para poder vivir este tiempo. Aleluya. Oremos, hermanos, oremos. Señor, sabemos que hace frío en este lugar. Sabemos que hace frío, Señor. Pero también sabemos, Señor, que si no estamos, también sabemos, Señor, que si no dedicamos el tiempo a orar, si no dedicamos este tiempo precioso a tener esta claridad, a tener esta revelación del Espíritu, sabemos, Señor, que si nosotros, Señor, no podemos hacerlo, Señor, sabemos que muchos se caerán, muchas vidas se van a caer. Pedimos esta mañana, Señor, que tú nos abras los oídos, los ojos, y podamos entender, Señor, y podamos pedir el Espíritu Santo como nunca antes lo hemos pedido. Señor, así como en el aposento alto, ellos estaban y tú les dijiste, no se vayan, esperen la promesa del Padre, esperen la promesa del Padre. Ayúdanos, Señor, esta mañana a esperar la promesa, a tener esta claridad. Señor, ayúdanos, Señor. No queremos perdernos, no queremos que los hermanos se pierdan, que la iglesia que tú compraste a precio de sangre, Señor, la salvación tan grande que nos has dado, Padre, en este tiempo podamos recibir la promesa de nuestro Padre, la promesa de nuestro Padre, el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Esta mañana, en el nombre de Jesucristo, Señor, al invocar tu nombre, al invocar tu precioso nombre, el nombre de Jesucristo. Señor, tu palabra dice que tú recibiste del Padre el Espíritu Santo y lo derramaste. Pues, Señor, nosotros sabemos que necesitamos ese derramamiento. Nosotros sabemos que lo necesitamos. Por eso te pedimos, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven. Ayúdanos a molestar en la puerta, ayúdanos a molestar en este tiempo. Ayúdanos, Señor, a dejar de ser, Señor, personas que nos quedamos con un no como respuesta, porque tú quieres dar el Espíritu Santo, tú quieres dar el regalo. Pero, Señor, hemos sido personas, Señor, que hemos sido cómodas, hemos sido personas, Señor, que no nos apuramos, Señor, que no tenemos apuro, y tú sí tienes apuro. Señor, ayúdanos. Comencemos esta mañana a clamar
Clamemos esta mañana. Clamemos esta mañana. Clamemos esta mañana.